reconocido con el que ya hemos tenido cierto conocimiento con Argentina y actualmente está dirigiendo en Echagüe de Paraná, así que nos estará comentando un poco su filosofía de entrenamiento y algunos artículos que ha estado promocionando sobre unas investigaciones que ha hecho, las cuales son muy interesantes para aprender un poco más de básquetbol. Así que bueno, le vamos a dar entrada a Daniel, a ver si lo podemos invitar. Y bueno, va a ser un privilegio, un lujo tenerlo y vamos a estar muy contentos de compartir con él. Gracias, Ricardo. Ahí está, ya te tengo conectado. ¿Me escuchás bien? Hola, Hola. ¿me escuchan bien? Yo perfecto. No sé ahí si Ricardo Manzano desde Neuquén te escucha bien. Oh, Ricardo querido, un abrazo grande, Ricardo. Un amigo Bueno, fantástico. sí, gracias por la invitación, es muy amable y bueno, espero poder ayudar y que charlemos y pasemos un momento grato, ¿no? Sí, no, te agradezco la verdad un montón que hayas aceptado la invitación. Sé que no son épocas fáciles y bueno, la verdad que estoy investigando sobre algunas cuestiones tácticas más que nada, que es lo que me interesa. Y para no dejarlo en el anonimato, decidí publicarlo por Instagram para entrenadores y amigos como Ricardo Manzano y varios profes que se están uniendo, que pudieran escuchar también y poder hacer sus Bueno, preguntas. Así que te agradezco buenísimo. mucho. Eh, no sé si querés presentarte, si querés contarnos un poco de tu historia, de cómo te desarrollaste en esta profesión Bueno, también. sí, me presento un poquito yo. Bueno, soy profe de educación física. Te corrijo ahí, no, ya no estoy dirigiendo el Chavo de Paraná. Estoy acá en mi ciudad, en San Francisco, y donde estoy trabajando en un club de básquet local ahora. Y bueno, yo empecé allá en el año 91 en la escuela de básquet Marcelo Milanesio, cuando Marcelo Milanesio brillaba en Atenas de Córdoba, abrió una escuela de básquet y a mí me convoca porque estudiaba con un chico que era entrenador de básquet y yo si bien había jugado al básquet, me contratan más para la parte recreativa, que siempre me gustó, a mí me gustaba mucho, animaba fiestas de cumpleaños, ¿no? Sabíamos hacer cosas en los boliches, bueno, siempre me gustó la recreación, ¿no? Y en medio que entré por eso y Marcelo Milanesio, me acuerdo, lo primero que me dijo fue, empecé el curso de entrenadores. Y empecé el curso de entrenadores, lo primero, el gran consejo de Marcelo, en el año 91, en una escuela que era la escuela de Walter de Garrone. Y a partir de ahí, bueno, pasé a Atenas de Córdoba a las divisiones formativas, tuve ahí 3 o 4 años, después Rubén Mañano privatiza un club en Córdoba muy humilde y me pone a mí un poco el frente, y fue una gran experiencia también, y ahí, bueno, fui hasta que el año 97, don Antonio Mano, lo conozco, Antonio, y antes fui asistente técnico de Medardo Ligorri en Córdoba, en instituto, que ahí Ricardo Manzano tiene que estar contento, que es su equipo. Este, y bueno, después del año 97 me vengo a San Francisco a, a, a ser asistente técnico de Antonio Mano, y bueno, me flasheó mucho esa, ese básquet, ¿no? Esa idea y yo quería estar con ese entrenador y bueno, eso es muy importante, ¿no? En el proceso formativo de los entrenadores, estar tener un mentor, ¿no? Tener a alguien a quien seguir y yo lo quería hacer, dejé todo porque yo estaba cuando me vine, digamos, eh, en lo competitivo di un paso hacia atrás porque estaba en el Instituto de Córdoba siendo asistente técnico de, del TNA, digamos, y pasé a ser asistente técnico acá en Liga B, pero yo quería estar con este entrenador, ¿no? Y bueno, y ahí Bien. tuvimos, hasta que en el 2000 me quedé con el equipo yo, y después en el 2003 me fui a Europa, tuve un año dirigiendo solo, y ahí Rubén Mañano, después de los Juegos Olímpicos, agarra un equipo en, en, en Italia, y nos conocía yo de toda la vida, Rubén, porque nuestros padres son del mismo pueblo, acá en Oncativo, ciudad, y nos conocíamos de toda la vida.
y yo ya estando allá me lleva de asistente de él. Fueron 4 años extraordinarios al lado de Rubén, en el mejor básquet de Europa, obviamente. Fue un doctorado, como yo digo. Es como yo digo, después de haber estado con Mañano, con Antonio Mano, con Ligorria, si no aprendí, es ya un problema mío, ¿no? O sea, ya el problema soy yo, ¿viste? Y bueno, después me volví allá y agarré el proyecto aquí en San Isidro, que fueron 6 años, del 2009 al 2015. Lo agarramos en el torneo provincial y lo llevamos al equipo en el al TNA. Después Unión de Santa Fe, Echagüe de Paraná y ahora estamos de vuelta en San Francisco. Ese es un poco mi recorrido, ¿no? Muy, muy lindo, muy satisfactorio y feliz de haber tomado esto, ¿no? Como una profesión, con sus altibajos, pero es con la pasión de siempre, ¿no? Sí, la verdad que bueno, se nota la pasión porque sos de ahí, de esos pagos donde se vive el básquetbol muy fuerte y como decías vos, no entraste en una institución chica, hiciste un doctorado con Rubén Mañano, hiciste digamos, instituto con Mano, dos tremendos directores técnicos y además que les gustaba enseñar, más allá de que les gustaba Sí, entrenar, les gustaba tener un discípulo y transmitirle a alguien. sí, Eso me tal parece. cual. Yo eso es lo que trato de devolver, ¿no? Conmigo han sido muy generosos los entrenadores a los que yo les he sido asistente. Para mí ha sido un tremendo, ha sido sumamente importante en mi crecimiento como entrenador, haber alternado ser entrenador principal, asistente. Eso me formó mucho, porque fueron diferentes etapas de la vida, ¿viste? Uno no es lo mismo, no es la misma persona a los 25 años que hoy, ¿viste? Y yo fui alternando eso de entrenar y ser asistente, y la verdad que fue un proceso formativo muy, muy importante y estuve con gente muy generosa, ¿no? Muy generosa, y bueno, como digo, si no aprendí es porque el problema soy yo. Y exactamente, por ejemplo, de estos tres entrenadores que vos marcaste como de tu inicio hasta ahora como tus mentores, ¿qué aprendiste, qué tomaste de su filosofía de juego y qué estás aplicando vos hoy en tus equipos? No sé si Mira, tenés que si... sí, mira, yo creo que uno no es ponerse el cassette, decir que de todos se aprende algo, ¿no? Porque eso depende de cómo uno tiene las antenas. Y yo la verdad que hoy tengo 50 años y creo que cada vez sé menos, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando de reinventarme, ¿no? Por eso te digo que yo, y toda mi vida fue así. A mí, yo soy un entrenador al que le motiva mucho aprender, ¿no? Y bueno, yo, Ligorria, por ejemplo, yo me acuerdo, era un jugador un entrenador que me enseñó mucho el tema de ganar la posición a los hombres grandes cerca del canasto, por ejemplo, ¿no? Eso fue, yo creo que fue el que mejor yo vi que lo hacía. Era, como él jugaba en esa posición, manejaba muy bien ciertos detalles. Antonio Mano para mí fue un flash, o sea, Antonio Mano fue una revolución interna, eh, metodológicamente primero y filosóficamente después, ¿no? Fue un segundo padre, fue mi verdadero mentor, fue el que un antes y un después, ¿no? Y yo el sistema defensivo que practico es eh, bien definido lo que hacía Antonio Mano. Y después con Rubén, y la metodología de trabajo es eh, también pura muy similar a Antonio, si bien estoy tratando de agregar otro tipo de cosas, siempre estuve agregando cosas impronta personal, lo que se dice, ¿no? Y con Rubén fue como hacer un doctorado. Rubén fue, para mí me encantaba la creatividad ofensiva de Rubén, ¿no? Un tipo que te sacaba una acción en un segundo, me enseñó mucho a jugar, a cómo manejar los espacios de los jugadores y dónde poner los cuatro. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo la virtud que él tenía para modificar la posición de los jugadores para complicar el rival, ¿no? Y a los cuatro era inteligentísimo con eso. Y después, bueno,
La manera, mira, Rubén a mí me enseñó que hay tres cosas, que el pilar para ser respetado, para tener ascendencia con el grupo, son tres. Mira, Rubén me enseñó a que vos tenés que ser guapo, o sea, tenés que trabajar. Tenés que trabajar. Y el primero a la hora de trabajar fue siempre él. Fue siempre él. Segundo, hacerse respetar con la presencia. Rubén es un tipo que entra al club, Rubén es un tipo que entra al club y es respetado, ¿sabes? O sea, tiene esa cosa que se trae, ¿viste? Y después, lo tercero es que dice la verdad siempre, ¿no? O sea, son tres puntos que para mí son tres pilares para un entrenador. Muy bueno, sí, lo estoy anotando, por eso me ves que por ahí bajo la mirada, No, porque, no, eh, como decís, decir la verdad, ir de frente y siempre dar el ejemplo, ser el primero trabajando, eso es sí, sí, fundamental. sí, Y, sí. Y porque el Trump, porque, viste, es decir, yo creo que la energía se transmite, viste, o sea, es muy difícil. Yo siempre digo, que si vos fíjate en los deportes, yo creo realmente que los equipos son la proyección de los entrenadores en cierta manera, ¿no? Es decir, qué sé yo, es muy difícil ver un equipo intenso con un entrenador sentado, analítico, frío y calculador. Vos fíjate que, viste, en el deporte que sea, los entrenadores que son intensos, los equipos que son intensos tienen entrenadores intensos, viste. Eh, eh, y en esto también, y yo creo que eso es algo que se transmite y es esa comunicación no verbal importante y bueno, el tipo era un capo, Mano también, Mano era un capo en eso, y Mano, eh, lo que tenía Mano era que era un capo en decir, hay que hacer A, B y C, y tenía todos los recursos metodológicos para que el equipo haga A, B y C. No pedía nada que él no diera en los entrenamientos. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. muy bueno. Y te quería preguntar, en esta experiencia que hiciste en Europa, trabajaste en Italia y creo que en España también, ¿qué diferencias hay con cómo se trabaja acá en la Argentina? Hay mucha diferencia porque siempre miramos como que si fuera el primer mundo algo muy lejano y quizás estamos trabajando bastante bien. Mira, la verdad que es una buena pregunta, profe. Si vos me decís, yo creo que el sistema de trabajo en divisiones formativas, a lo que yo vi hasta el 2009 que, no, que me vine, ¿no? No sé si habrá cambiado mucho, no fui más, pero yo me quedo con nuestro sistema, ¿no? O sea, con el sistema de cómo... en Europa, las categorías tienen un solo entrenador, y muchas veces, o yo no he visto en la mayoría de los clubes línea, que se bajen líneas de trabajo, pero ahí uno idealiza demasiado lo que es en Europa, y allá yo lo que viví en los clubes, que cada categoría adentro del club eran islas separadas, hasta muchas veces iban subiendo, pasando los años con el mismo entrenador, ni siquiera había cambio de entrenadores, ¿viste? Suponete, vos dirigías la categoría 2000 desde que tenían 13 años hasta que tenían 18 años, ¿viste? Porque era una buena camada y los entrenadores no la querían. Cosa que acá en Argentina eso está mejor. Y vos vas cambiando y creo que es importante que los chicos tengan otros entrenadores, ¿no? Me parece que es interesante, son vivencias distintas y a mí me parece, te repito, que el sistema nuestro, como está organizado, si bien con la falencia que podemos tener, tenemos más bajadas de líneas, siendo que yo creo que debería haber más aún, pero me parece que el sistema de divisiones formativas nuestro, por lo que yo vivía allá, me gustó más, me pareció más interesante, ¿no? Y después, allá sí, allá hay muchos recursos, pero yo creo que el entrenador argentino es muy, somos creativos, ¿no? O sea, si vos te fijas, ahora tenemos que entrenar, qué sé yo, respetando un protocolo, una pelota por chico, y tenés que ingeniártela. Bueno, ellos a lo mejor también están con protocolo, pero te quiero decir, nosotros tenemos una creatividad que nos da muchas veces no tener los recursos necesarios que, que ellos al tener tantos recursos, por eso nos valoran tanto, ¿no?